por nuestra región. Vamos a ver, creo que ya tenemos a nuestro invitado. Lo tenía, pero ya no lo veo. Se nos fue el doctor Ángel Lombardi. Vamos a esperar que se nos conecte el doctor Ángel Lombardi. Me dice, yo bebo un roncito bueno que se llama El Dragón, ese Dragón Ball, Curubitra. Me echo 2 palos y ando peleando con el que se atraviese. Vaya, no debí mencionar el nombre del ron, pero no hagas eso, Cubitra. Deja el casquillo, Juan Carlos Fernández, me dice Diógenes Carreño. ¿Cuál casquillo, hermano mío? El economista Gustavo Márquez, quien fue ministro del gobierno de Hugo Chávez, aseveró que fue un error haber caído en la polarización entre el gobierno, que representa un régimen autoritario y neoliberal, frente a otro polo de ultraderecha neoliberal y vinculado a factores externos. El régimen ha sido responsable de la destrucción del país y ha derogado la Constitución por vía de facto, estableciendo un estado de excepción permanente. Esto lo ha dicho la mañana de hoy en el programa de Vladimir Villegas. Ya está nuestro querido invitado acá. Vaya, que cuando el mundo está difícil, cuando Venezuela está viviendo situaciones difíciles, qué bueno es poder acudir al doctor Ángel Lombardi, aunque él no es el oráculo del guerrero, ni quiere serlo, estoy seguro. Bueno, siempre es bueno escuchar la apreciación de un apreciado intelectual de nuestra región. Profesor, ¿cómo está usted? Fuerte abrazo. No lo escucho, profesor. Dele por favor al audio, que no lo escuchamos, al audio de su computadora o celular. Ya. Juan Carlos, siempre es grato estar contigo, bueno, y los escuchas, ¿no? Pero me acabas de dar un golpe fuerte, ¿no? Me quitaste lo de oráculo. Bueno, digamos que es el oráculo, pero no del guerrero. Mire, bueno, el triunfo ¿sí? El triunfo de Donald Trump fue realmente un triunfo que yo pudiera decir avasallante, en el sentido de que todos los estados pequeños que estaban en discusión arrasó, y el voto hispano también se inclinó un poco hacia él, y el voto joven también tomó para allá. ¿Qué nos interesa a Venezuela? Bueno, el problema es que cuando Estados Unidos le estornuda, a Venezuela le puede dar catarro. Yo quisiera saber sus observaciones sobre el triunfo de Trump. Un hijo suyo, que es muy querido por mí, que fue mi profesor en la maestría, ha publicado una entrevista donde dice que, creo que es él, Rafael Ángel, ¿no? Donde dice sí, Ángel Rafael. Que es malo el triunfo de Donald Trump para Venezuela. Pero yo quisiera escuchar sus opiniones, profesor. Bueno, como a mí me gusta discrepar de mis hijos, yo no veo el triunfo de Trump muy catastrófico, ¿no? Por la sencilla razón que los procesos electorales, si bien determinan dinámicas variables, pero realmente no modifican de fondo lo que pudiéramos llamar los sistemas estructurales ni de un país, ni de una región, ni del mundo, ¿no? O sea, Trump es una figura impresentable, como lo he dicho de manera pública. Ha ganado ampliamente, como tú has dicho, pero a pesar de que es una persona egocéntrica, con tendencias claramente autocráticas e imprevisible, que es la principal crítica que se le hace a él en los Estados Unidos, los analistas que no simpatizan con él, es imprevisible, pero Trump no hace tanto daño con estas características, mi vicio negativa, en un sistema como el norteamericano, ni para la política interna ni para la política externa, por la sencilla razón de que Estados Unidos hasta ahora es una democracia consolidada de 2 siglos, en donde hay una constitución que se respeta, hay una división de poderes y hay un manejo de búsqueda de equilibrios y consenso cuando hace falta frente a los grandes problemas. Así que, si bien, repito, la personalidad de un presidente marca su administración, pero no hay que confundir su personalidad con la formulación de políticas estratégicas que, repito, por definición son
permanentes en el tiempo, por lo menos durante mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, Trump ha dicho que él al llegar por teléfono acaba con la guerra de Ucrania. Bueno, esa es una tontería de campaña, ¿no? O sea, indistintamente que él quiera acabar con la guerra en Ucrania, va a tener que iniciar negociaciones con los europeos, en la OTAN, con Rusia y otros poderes, ¿no? Y eso lleva tiempo, lleva meses, ¿no? Indistintamente lo que él pida. Lo mismo con Israel. O sea, a pesar de que él es pro-Israel, igual que lo es Biden, y en general el sistema político norteamericano, el conflicto en Medio Oriente no pasa solamente por la decisión de un presidente norteamericano, sino hay otros muchos factores. Bueno, este es un ejemplo gráfico de cómo realmente un presidente marca un periodo con su personalidad, pero no marca de manera radical las políticas, ¿no? Con respecto a América Latina y a Venezuela, un poco lo que tú has dicho, él, por ejemplo, con México. En México hay un gobierno que a mucha gente no le gusta, tanto el de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, su heredera, ¿no? Porque dentro de ese simplismo de izquierda y derecha lo llamamos de izquierda, el mexicano. Pero fíjate que México no aplicó a ingresar al BRIC en la época de López Obrador, simplemente porque dijo, no, nuestra economía está amarrada a los Estados Unidos. Y lo mismo está repitiendo la señora, ¿no? O sea que hay realidades económicas, geopolíticas, estratégicas que trascienden la voluntad particular de alguien, por muy poderoso que sea. Profesor, quiero, si me permite, porque de producción me están llamando para que vayamos y yo le pido disculpas porque la idea le pido la complemente al retorno. Y también le voy a pedir que le dé un consejo a nuestra audiencia, o por lo menos yo no le pido consejo, una opinión suya reflexiva, porque hoy amaneció muchísima gente apostando a los dados, como aquel poema de Rosalinda, que está listo Maduro porque llegó Trump. Y yo les decía esta mañana, no le enciendan tantas velas al mismo santo porque se pueden llevar una tremenda decepción. Al retorno, mi querido profesor Ángel Lombardi. Ya regresamos. Continuamos, mis queridos amigos. Estamos teniendo una muy agradable conversación con el profesor Ángel Lombardi y ustedes ya están dando sus opiniones que se las voy a leer en un momento. El profesor estaba terminando una idea con respecto al tema de Trump y el mundo. Yo le decía sobre los venezolanos que hoy amanecieron apostando las apuestas a ganador y a placer a favor de Trump para resolver el problema venezolano. Muchas velas para un mismo santo, profesor. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el riesgo de ilusión es muy grande. Es muy grande. O sea, primero, Trump, repito, un presidente norteamericano, por muy poderoso que sea, no es Superman. Segundo, un presidente de cualquier país actúa de acuerdo a sus intereses y no los intereses de otro país. Y en este caso, o sea, Estados Unidos tendrá una relación fácil o difícil con Venezuela, de acuerdo a la conducta del régimen venezolano o cómo se desarrolle la situación política en Venezuela. Evidentemente que si se respetara la democracia en Venezuela y los resultados electorales del 28 de julio, bueno, Estados Unidos formaría parte de ese grupo que estaría participando diríamos, como observadores externos importantes para que normalicemos el país. De no suceder así, evidentemente que va a haber una opinión contraria, pero que ellos se encarguen de la tarea de cambiar el destino político venezolano, no creo que sea real, ni tampoco es conveniente, porque el destino de un país tiene que resolverlo el propio país, la propia sociedad, sin menoscabo de la presencia de intereses de otros países, ¿no? O sea que cuando hablamos de Venezuela hay que pensar en la región. Sí, Colombia, Brasil, Guyana. Entonces está claro que en la región, ningún poder del mundo importante, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, mucho menos Brasil, están interesados en una desestabilización de la región por múltiples razones. Entonces, en ese sentido, pues más bien hay que ver cómo logramos desarrollar el proceso nacional
repito, para respetar los resultados del 28 de julio. Yo creo que ese es el punto básico, ¿no? Dentro de los actores nacionales. Ahora, el factor internacional tiene su peso, pero el peso internacional ni es determinante, ni conviene que sea determinante, porque claro, lógicamente nos convertiría, cualquier solución que se dé, nos convertiría en colonia norteamericana, colonia china, colonia rusa, colonia iraní o colonia cubana. Eso no puede ser, pues. Muy bien. Vea usted, profesor, a mí me causó mucha curiosidad que ayer una de las más duras y radicales diputadas al Congreso de los Estados Unidos por Miami, que es la periodista María Elvira Salazar, dijo: aquí lo que sale es que el presidente Trump ayude a regresar a gobierno y a oposición al acuerdo de Barbados. O sea, ella no sacó el hacha de la invasión, ni el hacha de la presión, ni de las sanciones, porque creo que ya hay una experiencia sobre eso, sino que dijo, claro, espero que el presidente ayude a que los venezolanos recuperen la cordura y vayan nuevamente a la mesa de diálogo y negociación. Lo escucho. Es que eso es lo racional. O sea, la palabra invasión es absurda. ¿Cómo se puede pedir la invasión al propio país de nadie? Por eso rechazamos la presencia cubana y la presencia de intereses, o sea, que no son propiamente los venezolanos. Entonces, no, la invasión es una palabra, repito, absurda, que los propios venezolanos pensemos en eso, ¿no? En segundo lugar, tampoco está planteado, o sea, una intervención directa de ningún tipo. Lo que está planteado es lo que se acostumbra en la política internacional, facilitar procesos de diálogo, procesos de negociación que respeten los principios fundamentales de una democracia, que en este caso venezolano es la transición negociada en función del 28 de julio. La transición negociada de cara al 28 de julio o en términos de lo que sucedió el 28 de julio. Pero el tema es que la transición negociada para algunos no puede ser el lárgate, porque lo han dicho factores de la oposición, que no son, digamos, no son del mundo de eso que llaman los alacranes, pero tampoco son del mundo de los radicales. O sea, la negociación no puede ser lárgate que ahora vengo yo, porque la situación suele ser más compleja. Lo escuchamos. Mira, las transiciones conocidas, a menos que sea por un acto de fuerza, todas las transiciones conocidas, negociadas, es una transición en donde eso de que tú te vas y llego yo no existe. O sea, las transiciones es un cruce de intereses, es un cruce de factores en donde se busca un equilibrio, en donde evidentemente va a haber un cambio, pero ese cambio dentro de ciertas reglas y ciertas consideraciones para los intereses en juego. Es decir, lo contrario sería precipitar a una confrontación violenta, directa, y eso no le conviene a nadie y al país menos. Entonces, quien hable de golpe de Estado, invasión, en fin, cualquier tipo de elemento violento, está yendo en contra de la racionalidad de una transición. Aquí lo que está planteado en Venezuela es aislar políticamente a los extremos de los dos lados, de los cuatro lados, los lados que existan. Es decir, esos radicalismos que terminan realmente en costos humanos que normalmente no paga el propio radical, porque el radical normalmente o está fuera del país o está protegido de alguna manera. En cambio, paga normalmente a la gente inocente que participa de una manera u otra en los procesos políticos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sigo pensando que en Venezuela, primero, los principios. Sí, el 28 de julio, o sea, que debió una victoria clara del Mundo González, que debió ser reconocida por el CNE, la autoridad legal, lamentablemente no ha sucedido así. Entonces se está desconociendo a la soberanía popular. Yo creo que eso no se puede pasar la página, como dicen algunos, sino que eso está allí. Y eso tiene peso histórico, tanto en legalidad como en legitimidad constitucional. Entonces ahora, a partir de allí, lógicamente, no se tiene la fuerza física, fáctica, como para decir, esto se cumple. Bueno, hay que negociar, hay que negociar. ¿Y esa negociación qué significa? Bueno, es decir, de alguna manera buscar puntos de equilibrio.
sea, pensar que todos van presos y todos se van a castigar, que han tenido que ver con el actual régimen, yo creo que eso es absurdo. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Por lo menos en la Segunda Guerra Mundial los nazis perdieron la guerra, pero los generales más importantes, los Estados Unidos se los llevó a Estados Unidos para que les entrenaran a ellos en inteligencia militar y estrategia militar, porque los necesitaban como recurso humano. Pagaron los políticos en el Wisse-Nuremberg y algunos jerarcas que no podían salvarse, pero los otros no. Entonces lo mismo sucede acá, ¿no? O sea, posiblemente pues algunas personas tendrán que asumir el costo de no reconocer el triunfo, pero la mayoría de lo que pudiéramos llamar del chavismo o del madurismo que estén cerca del régimen, evidentemente que hay que garantizarle que continúa su vida en Venezuela, y tanto a nivel empresarial como personal como familiar, ¿no? Profesor, permítame, para el siguiente segmento quisiera permitirle y preguntarle, el presidente Lula ha felicitado a Trump por su victoria y afirma que la voz del pueblo debe ser respetada. Yo tengo la impresión de que el gobierno del presidente Maduro subestima a Lula. El hombre más poderoso de Sudamérica creo que es Lula, la novena economía del mundo, con intereses profundos en América y en el mundo. Al retorno quisiera preguntarle qué señal da Lula con eso de la voz del pueblo debe ser respetada. Al retorno con el profesor Ángel Lombardi. Ya regresamos. A punto. Vamos, mis queridos amigos, estamos conversando con el doctor Ángel Lombardi. Solo el nombre ya es un currículum. Doctor, ¿es posible ningunear a un hombre como Luis Ignacio Lula da Silva? En absoluto. Mira, Juan Carlos, hace medio siglo, hace 50 años atrás, en la época del presidente Nixon, y cuyo canciller era Kissinger. Kissinger dijo una frase muy importante, ¿no? Él era un excelente académico, bien formado en geopolítica, y él dijo: Estados Unidos solo necesita un aliado en América Latina, Brasil, porque donde va Brasil va a ir el resto de América Latina. Y tú lo acabas de confirmar con lo de la novena economía. Brasil es una potencia económica que ya se codea a nivel de los grandes. Fíjate que es tan importante e influyente Brasil que vetó el ingreso de Venezuela por el régimen que tiene actualmente al BRIC, que la gente sabe que es una gran alianza de Brasil, de China, Rusia, Sudáfrica, y después se agregaron varios países más. 9, vetó. Entonces eso significa un mensaje muy claro a Venezuela. Venezuela sí tiene derecho a entrar al BRIC, pero no con este régimen. Y cuando tú citas la palabra que hay que respetar la soberanía popular, Lula no es tonto, está pensando en Venezuela, en su vecino díscolo, porque él sabe que si no se resuelve de manera negociada el respeto a los resultados del 28 de julio, Venezuela va a contribuir a la desestabilización de la región, como lo intentó cuando quiso cazar pleito con Guyana y lo pararon en seco, o cuando la situación colombiana se viene deteriorando rápidamente y el problema de Colombia es que allí hay una guerrilla y un narcotráfico que es una economía y es un poder. Entonces ellos saben que con una Colombia enguerrillada, desestabilizada con Petro, una Venezuela desestabilizada por no reconocer unos resultados electorales democráticos, eso no se puede permitir. Entonces, lógicamente, eso es lo que favorece a mi vicio, el regreso a unas negociaciones. ¿Por qué? Porque realmente los poderes reales del mundo, los poderes fácticos, tienen que ver con eso. Y en segundo o tercer lugar, la producción petrolera venezolana va muy bien, está aumentando. Ya notificaron de 850,000 barriles diarios.
y de pronto pudiera suceder que en diciembre o comienzo del próximo año estén en el millón. Pero ese es el límite. Ahora la gran pregunta es esta: ¿por qué se logra ahora el millón de barril próximamente? ¿Con qué empresa? Chevron fundamentalmente, norteamericana, Repsol española, otra francesa y otros intereses occidentales, europeos, norteamericanos. En cambio, estuvimos 15 años tratando de reactivar una industria destruida con rusos, chinos, iraníes, etcétera, y no se logró. Entonces, esa es una realidad. O sea, al mundo, inclusive a China, no a Rusia, porque Rusia tiene petróleo, pero a China, a la India, le interesa un país estabilizado, una democracia estabilizada que pueda vender petróleo y evitar que haya una alza desmedida en los precios derivados del petróleo y compañía. Esas son las realidades geopolíticas. Tengo que despedir, profesor, la radio y la televisión, y le voy a pedir que se quede con nosotros en las redes sociales, porque somos como 1000 que estamos acá escuchándolo y muchos quieren preguntar. Al retorno, para comenzar, el ministro de Relaciones Interiores ha dicho: no necesitamos a nadie, podemos solos. Al retorno, profesor Ángel Lombardi. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Vamos, mis queridos amigos, le dejamos pendiente al profesor Lombardi, a quien le agradecemos. Ahora estamos solitos con las estrellas, quiero decir, un poquito más elástico el poder hablar por nuestra audiencia. ¿Qué fue lo que dijo el señor ministro de Relaciones Interiores? ¿Se sobreestima o es un exceso de falta de conocimiento? No, yo creo que es una baladronada, es decir, una jactancia, ¿no? Ningún país del mundo, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia puede decir eso. Ningún país. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque primero, no existe la autarquía. En el mundo moderno no existe la autarquía. Ningún país es autosuficiente en nada. Siempre a un país le falta algo que necesita importar y su economía necesita exportar. Esos son los dos elementos clave de todas las economías. Una economía que importa y exporta es lo que define el mundo moderno. Y el mundo moderno está absolutamente integrado. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que un automóvil, la puerta puede ser hecha, estoy exagerando el ejemplo, la puerta puede ser hecha en Corea del Sur. O sea, el volante puede ser hecho en China. La tapicería puede ser ensamblada en Taiwán. El caucho derecho puede ser ensamblado o hecho en Francia o Brasil o Senegal. Es decir, esa es la economía mundial hoy en día, y cada día esa tendencia va a ser mayor. O sea, tú a China le cierras las puertas de exportación y se acabó China, la economía china. Los norteamericanos, que tienen bastantes recursos naturales, necesitan también importar cosas. Así que es una tontería absoluta, ¿no? Un país pequeño como nosotros y con muchos recursos, o sea, con muchos recursos sin lugar a duda, pero que dependemos en muchísimas cosas del exterior, necesitamos realmente al mundo, ¿no? Así que eso es yo diría, una jactancia, para no calificarle una soberana tontería, ¿no? Sí, sobre todo que la gente seguramente le resultaría curiosísimo, si no asombroso, que el segundo país que tiene en sus reservas más bonos de la deuda norteamericana es China. Imagínense ustedes, los chinos son los grandes acreedores de los Estados Unidos después de Japón. Imagínense el nivel de interacción. Así es, mira, el milagro económico chino, sin quitar de mérito al pueblo chino y a los gobiernos chinos, el milagro económico chino simplemente fue en la inyección masiva de capitales de las grandes transnacionales, y la mayoría de ellas norteamericanas. Así que el que no entienda esto no está entendiendo el mundo, ¿no? Y la economía, sin lugar a dudas, es el factor más dinámico y más importante de la geopolítica. Lo que pasa es que la que hace más bulla es la política, o sea, los discursos, la retórica, la propaganda. Pero realmente, si tú quieres entender a un país o quieres entender las relaciones internacionales, tienes que comenzar por la economía.
Claro, profesor, tengo a un querido invitado, digamos, no, nuestros televidentes, que son nuestros invitados diarios. Dice el señor Cubitra, el señor Lombardi al criticar la personalidad de Trump simpatiza con los actuales demócratas que están acabando con el partido, implementando el socialismo en lo económico y en lo social. Y otra persona pregunta sobre el golpe constitucional. Él dice, continúa ejecutado por el régimen totalitario, es el golpe del poder civil conjuntamente con los militares. Pero la pregunta que nos quedaría es, ¿cómo hacer para resolver este entuerto? Es verdad, nadie quiere pasar la página del 28, pero ¿cómo no pasarla sin morir en el intento, doctor? Bueno, mira, simpatizar o no, yo realmente no simpatizo ni con Trump ni Kamala, es decir, no es mi rollo, ¿no? O sea, no soy votante en los Estados Unidos. Y calificar al Partido Demócrata como lo calificó, tampoco estoy de acuerdo. Yo creo que son, tanto el republicano como el demócrata, son partidos serios que hasta ahora han funcionado bastante bien, porque tanto es así que el sistema político norteamericano tiene más de un siglo consolidado en torno a estos dos partidos, así que no deben ser tan malos ninguno de los dos cuando han logrado representar los intereses de esa sociedad. Con respecto al golpe constitucional, mire, hay que entender lo siguiente, ¿no? Que nosotros no podemos ni atrasarnos ni adelantarnos a la historia. O sea, en fútbol creo que se dice juego adelantado, etcétera, ¿no? El 10 de enero es realmente cuando nos permitiría hacer nosotros algunas reflexiones que hoy no podemos hacer todavía. O sea, porque el presidente Maduro es presidente legal y legítimo de Venezuela hasta el 10 de enero, cuando termina su mandato. Y eso lo han dicho muchos países del mundo. Entonces no podemos nosotros jugar adelantados, o sea, porque de aquí al 10 de enero realmente nadie sabe lo que va a pasar. Que todo siga igual, que el presidente Maduro, como anda diciendo, se va a juramentar. Bueno, hay que esperar el hecho. Pero entre el 9 y el 10 de enero va a suceder algo sumamente importante en términos formales, en términos jurídicos, políticos, que es la legitimidad. Hasta el día hay legitimidad, después del día no hay legitimidad, porque se está desconociendo un mandato popular. Entonces, bueno, yo creo que hay gente que está muy apresurada. Recuerda que esa es la posición que ha tenido la Comunidad Europea cuando dice de aquí al 10 de enero, eso lo dijeron hace 2 meses, de aquí al 10 de enero falta todavía mucho tiempo. Bueno, ese mucho tiempo se ha reducido a 2 meses, pero esos 2 meses tienen que transcurrir. Y entonces, yo pienso que esa va a ser la actitud de la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo, que van a tratar de ayudar a crear un escenario de negociación antes de la toma de posesión. Y si hay la toma de la posesión, cambia totalmente las cosas, porque se consume un golpe de Estado. Entonces, bueno, como vemos, o sea, no podemos ser tan apresurados, ¿no? Y siempre hay que tener cierta duda y cierta confianza, pero no podemos jugar al absoluto, ¿no? Va a pasar esto porque nadie lo sabe. Entonces yo recomiendo, o sea, cierta frialdad racional mínima para tratar de acompañar estos procesos con la mayor racionalidad posible, ¿no? Ahora, profesor, fíjese usted, aquí alguien le ha dicho que usted es madurista. Tenemos un problema, mi opinión. Creo que estamos entrampados entre los extremos. Lo decía el doctor Gustavo Márquez esta mañana en una entrevista con Vladimir Villegas. Estamos entrampados. Los extremos del lado del madurismo y algunos extremos muy fuertes, porque es que no es posible que usted diga algo que no le guste a alguien y le digan tibio, conciliador, madurista o alacrán. Coménteme. Bueno, pero eso es normal. Mira, eso no debe molestar. No debe molestar. Recuerda que el ejercicio de la conversación, del diálogo, de la reflexión, implica un mínimo de formación y un mínimo de racionalidad. Entonces, eso se llama en la discusión, y eso viene de la Edad Media, se llama argumento ad hominem. Como yo no estoy de acuerdo con tus ideas, o no puedo contraargumentar contra tus ideas, te descalifico a ti. Entonces, simplemente
Bueno, soy madurista, bueno, eso me salva de ir preso. Soy trumpista, soy demócrata. Bueno, a gusto de que me quiera juzgar. Para mí ese no es ningún problema, porque cuando uno piensa de buena fe algo y lo dice, la idea no es descalificar ni descalificar a nadie, sino ayudar a pensar. O sea, claro, el esfuerzo que tú y yo hacemos es ayudar a pensar. Si alguien se niega, bueno, ya ese es problema de él, ¿no? Claro, sí, es que es un tema complejo. Hoy en la mañana, Enrique Capriles celebraba y felicitaba el triunfo del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero al mismo decía, ojalá que no se repitan acciones que puedan dañar socialmente al pueblo venezolano. Inmediatamente los dardos y los cañonazos y los disparos fueron contra él. O sea, hay gente que hoy está esperando que el señor Trump arranque con la política de máxima presión, que es sanciones contra el pueblo venezolano, contra PDVSA. No digo contra el pueblo, contra PDVSA. Eso tiene luego aguas abajo sus consecuencias. Pero ya eso en el mundo parece que no tiene ningún tipo de resultado. Mira, tú lo has dicho. O sea, hoy en día la política de sanciones no tiene ningún resultado. Rusia está sancionada hasta el abismo y no ha pasado mayor cosa. ¿Por qué? Porque el mundo no lo controla un solo país. El mundo de todo el país, o sea, si a ti te sancionan de este lado, tú tienes a qué recurrir, tanto a manera lícita como ilícita, en términos económicos. La cuestión geopolítica hoy en día, el mundo multipolar es real. O sea, la economía china hoy en día está en competencia abierta con Estados Unidos. Los europeos no se van a sacrificar por ningún país del mundo. Entonces, eso es así. Entonces, realmente yo nunca he estado de acuerdo con las sanciones. Lo que pasa es que hay que distinguir sanciones personales y sanciones a una empresa o a un país. ¿Por qué? Porque las sanciones personales son, como lo dice la palabra, como el derecho penal, es responsabilidad personal. Entonces resulta que si tú eres una persona que maltrata los derechos humanos, no cumple con los derechos humanos, bueno, cualquier organismo internacional de derechos humanos puede a ti sancionarte, indistintamente que lo haga de manera práctica o declarativa. Pero eso es un derecho elemental. Ahora, sancionar un país, una empresa, etcétera, eso es absurdo, porque al final el costo, como se ha dicho tantísimas veces, va a recaer en el pueblo, en la mayoría, en la gente que más necesidad tiene, ¿no? Así que lo de las sanciones yo creo que no está planteado. Nunca he estado de acuerdo con las sanciones, como tampoco estuve de acuerdo nunca con la idea ilusoria de invasión y cosas por el estilo. Y creo que lo que está planteado realmente es dejar un poco ese extremismo, ¿no? O sea, diferenciar entre mis deseos y la razón. Sí, yo deseo ser Superman, pero yo no sé volar. Si yo intento volar, soy un loco, me precipito a tierra, me mato. Entonces yo tengo que entender que no soy Superman. Entonces tengo que aterrizar en la tierra y sobre el terreno yo tratar de lograr soluciones satisfactorias, no solamente para mí, sino también para los demás. Es decir, profesor, necesitamos sentido común. Sí, le escribe la señora Lisette Quero. Está claro que cuando hablan así, ni se acuerdan de las madres, de los niños torturados, de los presos políticos y muertos, porque solo piensan en una legalidad imposible. Le escuchamos su opinión. No, yo respeto a la señora, porque imagínate el sentimiento que debe tener una madre o una familia o una persona si tiene gente presa, torturada, desaparecida, etcétera. O sea, yo entiendo esos sentimientos, pero yo no puedo confundir mis sentimientos personales, lícitos, válidos, comprensibles, con el análisis de una situación que va mucho más allá de mi situación particular. Porque si no, estamos reduciendo la complejidad del mundo y de la realidad a mi persona y mi familia. O sea, eso realmente, o sea, no es lo que está planteado. Ahora, entiendo perfectamente las personas que adversan, critican y desean lo peor
para alguien o para un régimen si han sufrido, o sea, maltrato directo en su persona o su círculo de amigo y familiar. Yo rechazo todo atentado contra los derechos humanos, sin lugar a dudas. Es una monstruosidad, pero, o sea, no puedo confundir mis sentimientos personales con un intento racional de análisis, ¿no? Pierdo el audio. Ayúdame, Yasmín. ¿Me escucha, doctor? Sí, te oigo. Ajá, muy bien. Aquí dice también alguien que se llama el mensajero del bien, que es absolutamente madurista. Vamos a leerlo. Eso es lo que los chavistas defendemos: los derechos de la humanidad, acabar con la mortandad infantil, la educación gratis al pueblo. Esos son los derechos humanos. Eso es un deseo. Ahora, ¿el método es el correcto? No. Estadísticamente el señor está equivocado. O sea, hablar de que el régimen ha defendido los derechos humanos con el desastre nacional que tenemos en salud, en educación, en servicio, etcétera, es un absurdo. O sea, es una persona que está totalmente desenfocada de la realidad. O sea, cree más en la propaganda que en la realidad. En Venezuela, si algún régimen no ha trabajado a favor de los trabajadores y a favor de los derechos humanos, es el actual. O sea, me remito a las estadísticas, a la realidad de cada día de la mayoría de la gente, ¿no? Ok, dice Cubitra, el señor Lombardi, al criticar la personalidad de Trump, simpatiza con... bueno, esta ya yo se la leí, lo que pasa es que estoy buscando preguntas que usted, digamos, que respeten todo y que usted pueda responder. Este señor es amigo de Manuel Rosales, por eso habla lo que habla, dice Luis Sandoval. Sí, efectivamente, soy muy amigo de Manuel Rosales, una persona que siempre me ha tratado muy bien, con mucha cortesía y educación, y yo le correspondo en ese sentido. Lo que sí le aseguro es que nunca he tenido y ni tendré negocio con Rosales ni con nadie, ¿no? Acá dice alguien que a Maduro hay que sacarlo por las malas. La misma persona dice que usted está equivocado absolutamente, que aquí la cosa es por las malas. Bueno, no comparto en absoluto eso de sacarlo por las malas, pero respeto perfectamente pues el derecho a decirlo, ¿no? Profesor, yo a usted lo conozco hace tantos años como tiene este programa, que ya va a cumplir 27, si no me equivoco. 27, muchacha. Aquí tengo a Cira que le envía saludos. Igual. ¿Usted se ubica en qué línea de pensamiento? ¿Usted es un hombre demócrata cristiano, socialdemócrata? Si es que usted yo sé que a usted no es no le gusta mucho la categoría, este tipo de categoría, pero usted, ¿dónde más o menos se ubica en el espectro ideológico? Mira, a mí nunca me han gustado las etiquetas, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno le da una etiqueta a una persona, le está negando su humanidad. La humanidad de cada quien es versátil, compleja, cambiante, etcétera, ¿no? Entonces, una etiqueta te reduce a ti a una mercancía. O sea, me niego a que se me considere una mercancía, indistintamente que la gente lo haga. O sea, este vale tanto o este se llama tanto y tal. Yo tengo formación filosófica, doctrinal, social cristiana. O sea, soy católico, vengo de una cultura católica y milité en el partido COPEI como social cristiano, demócrata cristiano. Y creo que esa doctrina tiene valores importantes. Pero cuando me di cuenta que yo tenía que renunciar a mi pensamiento, a mi manera de pensar para seguir una línea partidista, dejé de militar muy jovencito en la universidad. Y más nunca he querido militar en ningún partido, porque realmente creo que militar en un partido es lícito, es importante y es necesario muchas veces. Pero cuando te reduce al pensamiento único, yo rechazo el pensamiento único. Entonces, si tú quisieras que yo hablara de manera vanidosa, me quisiera asumir como una persona humanista, es decir, una persona que trata de ver bondad donde la hay, maldad donde la hay, pero mantener una posición lo más clara posible con respecto a ciertos principios. O sea, no tanto para complacer a los demás, ni siquiera para complacerme a mí mismo, sino tener cierta coherencia racional. Por ejemplo,
Yo en Estados Unidos, si yo hubiera sido votante, nunca voto por Trump. Y no sé si hubiera votado por Kamala, no sé. Pero nunca hubiera votado por Trump. Pero cuando estaba haciendo mis observaciones sobre la campaña, yo empecé a creer que realmente Trump tenía el primer chance para ganar. Y así lo dije públicamente. O sea, no como un oráculo, sino simplemente por una serie de consideraciones de tipo racional. Y es lo que intento hacer frente a las realidades políticas. O sea, análisis con algunas consideraciones, pero sin abandonar principios fundamentales, doctrinales, ¿no? Por eso defiendo el 28 de julio y por eso defiendo el proceso de las primarias y por eso defiendo, o sea, la necesidad de una democracia consensuada o lograda a través de negociaciones. Sí, profesor, cuando usted me está hablando, exactamente yo no le hablaba de la militancia partidista porque estoy completamente de acuerdo con usted que la militancia partidista suele ser una camisa de fuerza. Pero, por ejemplo, pienso en el ordoliberalismo, que es un poco el pensamiento de la democracia cristiana alemana, que sacó a Alemania de la pobreza, la sacó después de la Segunda Guerra, que había quedado el país totalmente calamitoso y generó un estado de bienestar. Quiero decir, pensando en las encíclicas papales, mercado con dignidad. ¿Será más o menos por ahí donde van los tiros? Mira, en Alemania, a lo que te estás refiriendo, en esa época, el arquitecto político de la recuperación de Alemania fue Konrad Adenauer, demócrata cristiano. El arquitecto económico de la recuperación económica fue un miembro de su gabinete, el ministro de Economía, Ludwig Erhard. Y la plata la puso Estados Unidos con el Plan Marshall. Pero nosotros no podemos asumir ningún modelo de otro país y calcarlo. O sea, en la realidad geopolítica no existe la copia. Hay cosas parecidas, pero hay que identificar los hechos. O sea, hay un arquitecto político, económico y un financiamiento. Bueno, en Venezuela tenemos que buscar el arquitecto político, económico y el financiamiento para recuperar el país. Eso es lo que significa transición, eso es lo que significa negociación. Ahora, entonces, evidentemente que el neoliberalismo y el liberalismo, perdona Juan Carlos, no puede asumirse como un dogma, tampoco el socialismo y el comunismo. O sea, tiene que someterse toda doctrina económica, tiene que someterse a la práctica, a sus resultados. Si yo aplico una medida neoliberal o liberal y da resultados positivos para la mayoría de la gente, eso es positivo. Si yo socializo o creo una medicina social y creo un servicio eficiente para la mayoría de la gente, eso está funcionando. Para resumir, a mí me gusta mucho la frase de Shimon Peres, que la he repetido muchísimas veces. Hay que aprender a producir como capitalista y distribuir como socialista. Para mí ni capitalismo ni socialismo es mala palabra, sino son realidades económicas, políticas de época, pero que ambas se complementan, no necesariamente se contradicen. Claro, pero en economía, por ejemplo, los economistas hablan de las leyes de la economía, porque yo estoy de acuerdo con usted, los dogmas son malos, aquí, allá y acullá. Pero a mí me parece que más terrible es una frase que se le atribuye al maestro Simón Rodríguez, que yo quisiera que usted me diga qué piensa de eso, pero cada vez que yo escuchaba al presidente Chávez decir o inventamos o erramos, yo pensaba, este tipo no sabe dónde está parado. Me preocupaba. Sí, bueno, lo que pasa es que es una frase, mira, una frase de Simón Rodríguez, de quien sea, no puede ser descontextualizada. O sea, hay que ponerla en su sitio, en su momento y en qué contexto que se da. Inventar o errar tiene que ver básicamente, o sea, con lo que hoy, por lo menos en la época tecnológica que Simón Rodríguez no conoció, evidentemente, es lo que llamamos innovaciones tecnológicas. Entonces, cuando yo digo inventar como innovación tecnológica, la frase es válida, pero si yo digo inventar mentiras o inventar realidades, la frase es falsa. Es decir, o sea, no podemos vivir de frasecitas, ¿entiendes? Entonces hay que entender esas cosas, pues. Entonces no se trata de inventar. Cuando no hay sobredosis de ignorancia, lo que vienen son las frasecitas y los clichés.
Bueno, pero eso precisamente es la bandera de la ignorancia. O sea, cuando tú resuelves una realidad compleja con una frasecita, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que en política y en economía, o sea, lo que prevalece es lo pragmático, o sea, el resultado. O sea, si yo elijo a Trump y hace un buen gobierno, bueno, yo tengo que decir dentro de 4 años que me equivoqué con el tipo no era lo que yo pensaba, sino es un buen gobierno. ¿Cuál es el problema? Porque yo no puedo confundir mi desagrado con su personalidad, con las políticas que él va a dirigir. Y al revés, si el tipo hace lo que yo pienso que va a hacer y es malo, bueno, mantengo mi opinión. Es decir, cambiar de opinión en el análisis político y económico es necesario, no solamente importante, es necesario. ¿Por qué? Porque quien realmente inventa, quien realmente innova, es la realidad que te obliga a generar respuestas. Entonces, yo no puedo criticar algo fuera de contexto y fuera de realidad. Es decir, a mí no me gusta el estilo de Bukele. O sea, no me gusta el estilo de Bukele, pero para un salvadoreño, por lo menos en esta etapa de su gobierno, ha sido positivo. ¿Por qué? Porque puso orden en un país en donde estaba desordenado, controlado por las mafias de las maras. Sí, Milei, que no me gusta su estilo público, o sea, logra controlar la inflación y poner a crecer la economía argentina, bueno, le ha ido bien y la gente lo va a respaldar. Entonces, no se trata de simpatía y antipatía de por vida. Se trata de analizar y cambiar de opinión si realmente los resultados son buenos, regulares o malos. ¿Por qué a mí no me gusta este régimen? Bueno, porque no está respetando la Constitución, porque no respeta las leyes y porque ha sido un fracaso. Profesor, ¿me escucha usted? Sí, perfecto. No, yo no lo escucho. Algo pasó que no lo escuché. Yasmín, ayúdame. Yo tengo el micrófono abierto aquí. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Vea, cuando usted conversaba, hablaba en este momento, yo pensaba en un economista que yo leo, dicen que es de la India, otros me dicen que es de Pakistán, se refieren a Amartya Sen. Amartya dice que el mejor modelo político y económico es aquel donde hay alto desarrollo, pero mucho bienestar social. O sea, Amartya no concibe un país con un altísimo Producto Interno Bruto con un mar de pobres. Quisiera que usted, porque como que todo el mundo quisiera un país así, ¿no? Un país con alto desarrollo, pero no con los ranchos y los barrios y la gente pobre y un pequeño sector de la población que tiene la ciencia y la tecnología, maneja el 90% o el 99% del patrimonio de ese país y el resto el 1%. Mira, te voy a decir algo que pudiera ser exagerado o sonar escandaloso. Todos los sistemas políticos del mundo están gerenciados, gobernados y beneficiarios son una pequeña oligarquía. Todos los sistemas políticos. O sea, realmente aquella clasificación de autócrata, tiranía, dictadura, tal, eso como ejercicio académico es válido. Pero en términos generales, realmente el mundo lo maneja la plutocracia. Una plutocracia global, llámese los Musk, Bill Gates o como se llame, pero también hay nombres chinos y rusos en esa plutocracia, o plutocracias y oligarquía interna de cada país y de cada región. Así que realmente esa es una realidad desagradable que hay que ir corrigiendo y eso crea desigualdad. Entonces, esos sistemas hay que corregirlos. Eso hay que corregirlo. Ahora, llama la atención que si se llama comunista, manda una oligarquía. Si se llama capitalista, manda una oligarquía. Bueno, esto tiene que llevar una reflexión. Ahora, ¿cuál es el ideal de una sociedad? Un poco lo que tú has dicho citando a este economista. O sea, crecimiento económico, distribución económico de una economía social y bienestar general, el bien común. Bueno, pero lamentablemente hay países que están más cerca de eso y países que están más lejos de eso. Entonces no se trata de un sistema, sino se trata de la capacidad de un sistema político de generar distribución de la riqueza, pero también producción de la riqueza. Lo que no se puede seguir tolerando es que uno habla de que lo importante es crecer económicamente sin distribuir
y otros dicen vamos a distribuir sin crecer económicamente. Entonces, ese mundo desigual hay que irlo corrigiendo, pero que yo sepa, no existe todavía la fórmula mágica. Hay que seguirla buscando a través de los procesos políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Y ahí es donde la cultura y la educación va a ser el factor cualitativo fundamental. Y lógicamente la innovación tecnológica. Profesor, le pregunta Sein Jaime, ¿se podría hablar de conciencia política? Claro, claro, es que los seres humanos somos seres de conciencia. O sea, cuando yo pienso algo y tomo decisiones de acuerdo a ese pensamiento, eso es la conciencia. Entonces hay una conciencia individual y hay una conciencia social y hay una conciencia histórica. O sea, la conciencia individual empieza y termina en mis intereses particulares. La conciencia social empieza y termina en el interés general. Y la conciencia histórica empieza y termina en el manejo adecuado de la experiencia con el tiempo, pasado, presente, futuro. O sea, sin eso nosotros somos animales. Vaya, qué bueno, me gustó eso que ha dicho, profesor. Aquí dice Mensajero del Bien, solo en Corea del Norte hay una verdadera democracia. En Corea del Norte, en verdad, todos son iguales. Eso es la democracia, eso es el comunismo. Quería preguntarle, progreso económico y democracia. ¿Me escucha? Sí, sí, perfecto. Ajá. Yo no lo escucho, pero ya sé que usted me está escuchando. Progreso económico y democracia en un mundo donde aumentan los autoritarismos. ¿Progreso económico y democracia son necesarios o puede haber progreso económico e incluso cierta igualdad en sistemas más autocráticos? Mira, en primer lugar, la persona, con todo respeto, que dice que pone como modelo a Corea del Norte, le sugiero que se mude, ¿no? Que se mude a Corea del Norte para que realmente disfrute la democracia coreana, ¿no? Allá lo que hay es una monarquía hereditaria, una brutal dictadura en donde primero fue el abuelo, después el padre, ahora el hijo y ya está preparando a la hija para la sucesión. Y en segundo lugar, la pobreza de ese país, o sea, realmente es impresionante, pero bueno, que se mude y me desmienta, ¿no? Mire, el progreso económico, mejor, el crecimiento económico, que no es lo mismo que progreso económico, porque crecimiento económico es una cosa y progreso económico es otra cosa. Crecimiento económico son estadísticas, números, claro. En producción, etcétera, ¿no? En cambio, progreso económico significa crecimiento económico en términos estadísticos, pero también distribución adecuada de la riqueza producida. Entonces, en ese sentido, el modelo democrático hasta hoy ha resultado mucho mejor que cualquier país comunista o socialista, que a mí no me gusta hablar de socialista, sino comunista, país comunista. Bueno, aquí en América Latina hay una vitrina abierta para eso. Fíjense en Cuba, 60 y tantos años de promesa igualitaria, bueno, sí, son iguales. Pero Raúl Castro no creo que viva sin luz, o sin agua, o sin asistencia médica. Ahí hay una pequeña oligarquía que se entronizó en el poder. Fidel le legó el poder a su hermano Raúl y no se quieren ir. Y el resto de los cubanos o se van del país o se mueren de hambre. O viven en la oscuridad. Entonces no hay que andar con mucha teoría, basta comparar. Rusia, por ejemplo, que es una gran potencia en términos nucleares, en otro sentido es un país subdesarrollado. Es un país subdesarrollado porque, o sea, son 36 repúblicas que forman la Federación Rusa. Entonces, con excepción de la zona europea, de Moscú y San Petersburgo, el resto de Rusia, no quiero decir ni ofender con monte y culebra, pero casi. O sea, son repúblicas asiáticas en donde realmente el nivel de desarrollo es mínimo. Entonces, bueno, hay que dejar un poquito el fanatismo a los lados y empezar a reflexionar, no importa que en algún momento nos contradigamos, ¿no? Profesor, ya estamos terminando, pero tengo dos preguntas muy interesantes. La primera dice, ¿cuál riqueza piensa distribuir el señor Lombardi? La mía, él es muy liberal, el señor Cubitra, yo creo que es muy liberal. Pero también el señor Mensajero del Bien nos dice, pero en el comunismo es la existencia social la que determina la conciencia social. Esto es Marx contra Ortega y Gasset, o Ortega y Gasset
con Marco. Las dos preguntas ya para finalizar, profesor. Mira, ese tipo de planteamiento nos lleva no a la política, sino a la religión, o sea, a las creencias. Bueno, si los que preguntan lo creen, el problema es creencia. ¿Y quién le quita una creencia a alguien, no? Así, o sea, en política y en economía, o sea, el que viva de creencia es un fanático. Porque en economía y política lo que hay que es simplemente analizar, conocer, informarse, opinar, pero entender que no hay una verdad única, ¿no? Entonces, cuando no hay una verdad única en economía y política, hay que ir a la realidad, a la experiencia. ¿Cuáles son los resultados prácticos de un sistema político, de un sistema económico? El resto, repito, es religión, creencia, ¿no? Y cuando te dicen cuál riqueza repartir, la que produce la sociedad. O sea, si yo produzco 100 bolívares, vía impuesto me quitan 10, 20 o 30, bueno, depende de qué servicio me van a dar. En Canadá, por ejemplo, el impuesto personal llega al 60 y tanto %. Pero el canadiense normalmente lo acepta, y es una democracia, lo acepta porque cuando viaja en carretera, tiene carreteras de primera. Cuando recibe servicios, servicios de primera. O sea, el problema de la riqueza social es la distribución adecuada y no el robo de esa riqueza. Porque el problema es el robo de la riqueza de la gente y no la redistribución. Claro. Y la riqueza que se distribuye para la gente muy pobre es asistencialista, pero debería ser oportunidades. Usted y yo somos graduados en universidades públicas porque tuvimos esa oportunidad que nos los brindó ¿quién? El Estado, del dinero de los ciudadanos. Es que así es, Juan Carlos. Mira, eso se llama el principio de subsidiariedad y el principio de complementariedad. El esfuerzo de mi familia me ayudó a estudiar, pero si mi familia no tiene suficiente recursos para que yo me graduara, la sociedad, vía el Estado, vía dineros públicos, no un presidente, no un gobierno, sino la sociedad, la riqueza social, vía Estado, en este caso nuestro, la renta petrolera, se redistribuye con la educación gratuita y las oportunidades que recibimos. Esa es la realidad, el resto es cuento chino. Ahora, si no tenemos petróleo, la riqueza tiene que salir de la producción y productividad particular, vía impuestos. Ahora, si ese impuesto se lo roba, ya eso es otra cosa. Pero entonces, ahora un gobierno tiene que ser redistributivo. Entonces, no sigamos viviendo de discursos, no sigamos viviendo de retórica, de descalificaciones, de cuento chino. Yo creo que parte del problema venezolano realmente y de muchos países no es político en el sentido estricto de la palabra, sino es un problema sociocultural, es un problema de mentalidad, que en muchos casos no hemos salido del siglo XIX, no hemos salido de la colonia. Por ejemplo, el policía acostado y la alcabala, eso es algo colonial. La riqueza del subsuelo en manos del Estado, gobierno, eso es colonial. Bueno, tenemos dos siglos de república y no hemos logrado cambiar leyes coloniales. Y aparentemente a nadie le importa eso, pero ahí está el problema de fondo. Y por eso al final aterrizamos siempre en lo mismo, más educación y más cultura. Sin eso, como el perro, nos estaremos mordiendo la cola permanentemente. Profesor, un verdadero placer. Como los viejos maracuchos, nos hemos dado un bidón con esta conversación. Le agradezco mucho nuestro respeto, nuestra consideración, tanto personal como intelectual para usted. Dios me lo bendiga. Amén, amén, Juan Carlos, y gracias por la oportunidad de conversar. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias al profesor Ángel Lombardi. Amigos míos, mañana 8 de la mañana, en punto, en el análisis de la noticia. Dios los bendiga a todos. A punto con Juan Carlos Fernández.